un podcast de Cooperativa. Gendarmería removió al director regional metropolitano y a otras 3 jefaturas tras la fuga de 2 reos en Santiago. El gobierno anunció una intervención para revisar protocolos y eventuales responsabilidades internas. Fugados de la ex penitenciaría salieron vestidos de gendarmes. Uno cumple condena por femicidio y el otro por lanzamiento de una molotov. Presidente Boric aboga por una relación sólida y respetuosa con Estados Unidos, pero advierte que viene una mayor presión de alineamiento bajo prioridades estadounidenses. Apeló a la continuidad de la política exterior y a aprender de lo que se ha hecho antes. A una semana de la explosión del camión de gas en Renca, el balance se mantiene con 12 personas fallecidas. 9 heridos siguen hospitalizados, 5 estables dentro de su gravedad pero en riesgo vital y 4 están en cuidados intermedios. Segundo día del operativo de desalojo de la toma Dignidad en la Florida. Ya se completó el derribo total de las viviendas levantadas en el campamento. Despertó el monstruo anoche por Asca, Sumatra, y obliga a la organización a dar explicaciones por el cierre abrupto de su show. El quinto día tiene a Mon Laferte, que podría recibir gaviota de platino, el debut de Piare con P en el humor y un cierre de madrugada con Yandel sinfónico. En el mundo, Estados Unidos e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre programa nuclear. Estados Unidos da un pequeño respiro a Cuba y permite la entrada de combustible. Renuncia CEO del Foro Económico Mundial por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Y en el deporte, Tavilo y Garín salen hoy por separado a la cancha en busca de los cuartos de final del Chile Open. Esta noche, O'Higgins conocerá a su rival en la siguiente ronda de Copa Libertadores. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de la crisis en Gendarmería, algo de lo que venimos hablando desde hace por lo menos 3 semanas. 3 hechos afectaron a la institución en una misma jornada. El más complejo, la fuga de 2 reos desde la ex penitenciaría, en un caso que culminó con la remoción de 4 funcionarios. La Fiscalía y la PDI investigan las eventuales responsabilidades allí. Paula Lillo, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, un complejo escenario vive Gendarmería luego de la fuga de 2 reos de la ex penitenciaría de Santiago, quienes lograron salir del recinto vestidos de gendarmes. El hecho se suma a la escapatoria de otro interno de un juzgado en Colina y al descubrimiento de un túnel en el interior de una cárcel en Talca. 3 casos que habrían ocurrido durante una misma jornada. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó la situación como inaudita y nunca antes vista en los últimos tiempos, agregando que tiene que ver con una falta de control y con una coordinación por parte de los reos que se caracterizaron como gendarmes. Frente a esto, Gendarmería tomó la medida disciplinaria de remover de su cargo al director regional metropolitano y de desvincular a las 3 primeras jerarquías de la cárcel, es decir, al alcaide, al jefe operativo y al jefe de régimen interno. Escuchamos parte del diagnóstico que entregó el director nacional de la institución, Rubén Pérez. Siempre tenemos autocrítica. Siempre estamos con los afanes imparablemente, han sido 7 meses y lo digo con severa autocrítica, pero también lo digo con humildad. Han sido 7 meses muy desgastantes, muy fuertes, han sido 7 meses terribles a cargo de Gendarmería, sin ser malagradecido con el Altísimo, que nos da esta oportunidad de ser servidores públicos durante más de 30 años, pero le hemos puesto el pecho a las balas, hemos sido honestos ante ustedes. Hemos estado en las unidades con mi equipo que me acompaña y con otros tantos que no nos pueden acompañar acá. Hemos estado posicionados en el país y donde están los problemas y no escondidos en una oficina. No ha sido el estilo nuestro esconder el polvo debajo de la alfombra. La causa fue asignada al foco penitenciario de la Fiscalía Regional Occidente, por lo que el fiscal a cargo, Marcos Pastén, concurrió al lugar para realizar las diligencias respectivas. El caso además está siendo investigado en conjunto con la Brigada contra el Crimen Organizado, BRICO, de la PDI. Tomás González Quesada, apodado Pelado, y Juan Flores Valenzuela, conocido como el Indio Juan, fueron quienes escaparon de la expenitenciaría. Sus identidades fueron descubiertas luego de que en el recuento de internos que realizan
Diariamente los funcionarios, todas las tardes, faltaban 2 personas. El primero estaba condenado por haber intentado matar a 2 carabineros durante un control policial, mientras que el segundo dio muerte a tiros a su expareja en plena vía pública cuando ella salía a trabajar. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, entregó algunas palabras al respecto. Bueno, primero que todo es una situación realmente indignante. Yo he estado monitoreando esto personalmente con el subsecretario de Justicia, que ha estado en terreno. También he estado en conversaciones con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para realizar la recaptura lo antes posible de estos criminales que tienen que estar tras las rejas. Se están intensificando las medidas vinculadas con procesos al interior para que se cumplan todos los protocolos. El Servicio Especiales de Gendarmería está tomando el control de ese establecimiento penitenciario con el objetivo de que no se vuelva a repetir esta situación, porque no puede quedar ninguna duda de que eventualmente haya alguna situación en la que se encuentren vinculados funcionarios de Gendarmería que hayan facilitado la fuga de estas 2 personas. Mañana, a eso de las 10 de la mañana, el ministro de Justicia junto al subsecretario de la cartera se reunirán con el fiscal nacional subrogante para entregarle todos los antecedentes con el fin de esclarecer el caso y la eventual posibilidad de que funcionarios de Gendarmería hayan facilitado la fuga de estas 2 personas, Verónica. Paula Lillo con la información que tiene que ver con lo judicial, pero también con lo policial, ¿no? Se sigue buscando a estas personas que se fugaron desde la ex penitenciaría ayer. Tú decías que esto se sumó a las 2 personas que lograron fugarse del juzgado de garantía de Colina y que fueron recapturadas en la misma jornada, y de la investigación que se está haciendo por el túnel construido en la cárcel de Talca. Todo descubierto el mismo día, y cuando se ha reflotado esta preocupación, polémica quizá, por la existencia de más de 60.000 reos en las cárceles chilenas, lo que supera las expectativas negativas que tenía el gobierno respecto de personas encarceladas. Exactamente, Verónica, así es. Gendarmería dice que está en condiciones de resguardar a esas 68.000 personas que están presas. Sí, eso fue lo que dijo durante esta jornada el director nacional de la institución, Rubén Pérez. Gracias, Paula. Seguimos atentos a este tema. Buenas tardes. Segundo día de desalojo de la toma de Dignidad en la Florida. Ya se realizó el derribo total de las viviendas del campamento. Además, esta mañana se produjo un incendio que afectó a una fábrica textil en Independencia. Un tremendo hongo de humo que se veía desde todo Santiago se produjo a partir de ese siniestro. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, Verónica, buenas tardes. Ya se concretó el desalojo total de la toma de Dignidad en la Florida y también con ello el derribo total de todas las construcciones que había en el lugar. Alrededor de 440 eran los hogares que estaban en pie en el lugar, y si bien ya no quedan personas que se resistan al desalojo, aún hay gente que está recogiendo algunos escombros. En cuanto al albergue habilitado, 25 personas fueron las que llegaron a este lugar, y el Servium Metropolitano sigue trabajando en la evaluación de los subsidios de arriendo que otorga, que son alrededor de 520.000 pesos mensuales por 12 meses. El alcalde de la Florida, Daniel Reyes, calificó este lugar como la ex toma Dignidad, así que lo vamos a escuchar a continuación. En particular estamos dando inicio a la segunda jornada donde ya podemos hablar de la ex toma Dignidad, por cuanto fue desarmado el 100% de las construcciones irregulares que ahí se encontraban. A su pregunta en particular, llegaron 25 personas al albergue que pidieron obviamente hacer uso del mismo. Junto con el desarme de las casi 440 construcciones irregulares que se terminó esa fase ayer, ya iniciamos el proceso de remoción y retiro de escombros. A este minuto, ya siendo un poquito pasado el mediodía, llevamos sobre las 1.100 toneladas. Nosotros esperamos que esa cantidad se aproxime sobre las 10.000, incluso estamos hablando de 10.000 toneladas. Bueno, y en cuanto al balance policial del tema de la toma Dignidad, no se reportaron durante esta jornada algún tipo de manifestación en contra de la toma en específico, pero sí hay un reporte total en cuanto al balance de este desalojo de 9 personas detenidas, de las cuales 9 personas de las 9 personas detenidas, 2 tenían órdenes de detención vigentes. Algunos delitos que están tipificados son infracciones a la ley de drogas, a la ley 20.000, y también, por supuesto, desórdenes y agresión a funcionarios tanto municipales como también a funcionarios
de Carabineros. También una de las cosas que se encontró en las inmediaciones de la toma Dignidad, no precisamente en la toma en específico, fue un auto con encargo vigente por robo. Entonces, motivo de esto, la persona fue detenida y por supuesto pasará al control de detención durante esta tarde. Vamos a escuchar al coronel de Carabineros que nos da el balance policial del desalojo de la toma Dignidad. Al término de la jornada podemos señalar que en el ámbito policial se registró un total de 9 personas detenidas, principalmente por delitos asociados a infracción a la ley 20.000, la ley de drogas, 2 personas que mantenían orden vigente de aprehensión, maltrato de hora de Carabinero y también agresiones al personal municipal, de los cuales 7 de ellos pasaron al primer control de detención del día de hoy, y se trata de una mujer y 8 hombres, todos adultos. En estos momentos el alcalde de la comuna, Daniel Reyes, realiza un recorrido junto a algunos medios de comunicación por alrededor de la toma. Se ve por supuesto todo el derrumbe que se realizó y también se precisó la cantidad de material que ya se ha quitado, por así decirlo, de esta toma. Ya son más de 1.100 toneladas las que se han llevado los distintos camiones y el equipo especializado para realizar el retiro de los escombros, y se espera que esto supere a los 10.000. Se espera que supere las 10.000 toneladas de escombro en este lugar, en un trabajo que por supuesto va a seguir durante todo el día y se espera que termine mañana al mediodía. Vamos a otra información policial, porque ya extinguido y en fase de remoción se encuentra una emergencia que ocurrió en horas de la mañana en Independencia, a la que tuvo que acudir bomberos por un incendio que afectó a una fábrica de productos textiles, lo que requirió la cooperación de 15 compañías de personal bomberil de distintos puntos de la capital. Este incendio se desarrolló a eso de las 8 de la mañana, estuvo descontrolado, en el cual las llamas eran muy altas y se podía ver una gran columna de humo negro en varios puntos de Santiago. Afortunadamente, al interior de esta fábrica textil solamente se encontraba el nochero, debido a que la jornada laboral aún no comenzaba, por lo que los trabajadores llegaron hasta su trabajo y se percataron de esta situación que consumió, por supuesto, esta fábrica textil, y solamente se registró daño estructural. Vamos a escuchar al comandante Giorgio Trombén del Cuerpo de Bomberos de Santiago con más detalles de este siniestro. En estos momentos la emergencia se encuentra contenida, no existe peligro de propagación ya a la misma empresa y sus dependencias posteriores, que son en el lado que sigue, son como varias naves de bodega, la cual la tenemos ya contenida. Estamos trabajando arduamente en esa propagación. Bomberos ha contenido muy eficientemente esta propagación, por lo tanto estamos en estos momentos trabajando en los fuegos que se encuentran en el interior de esta bodega. Prontamente ya vamos a tener el control total. Este incendio no tuvo propagación hacia el resto de viviendas. Hubo una que resultó afectada, por supuesto, por daño de aguas, pero tampoco existieron personas lesionadas, más allá de un hombre que tuvo que ser atendido por inhalación de humo, pero que termina siendo una situación menor, sobre todo considerando las llamas que se vieron en horas de la mañana. La emergencia mantuvo aquel sector específico de Domingo Santa María con calle Nueva 5 con suspensión de tránsito vehicular en al menos 3 cuadras a la redonda, en una emergencia que Bomberos controló de forma exitosa, Verónica. Es Cristiana Burto con el reporte policial de esta jornada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nueva actualización del estado de los heridos tras el accidente en Renca, que hoy cumple una semana. Los familiares de las víctimas siguen a la espera del avance de la investigación de la tragedia. José Pablo Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Así es, este jueves se cumple una semana del fatal accidente en la comuna de Renca, que hasta el momento ha cobrado la vida de 12 personas, mientras que otras 9 se mantienen hospitalizadas. Según el último balance entregado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, 9 pacientes siguen internados. 5 de ellos se mantienen estables dentro de su gravedad, pero aún en riesgo vital, mientras que los otros 4 se encuentran en cuidados intermedios. Complejo pronóstico médico presenta quienes resultaron lesionados por el accidente debido a la gravedad de las quemaduras y el difícil tratamiento que éstas requieren. Sobre esto se refirió el médico cirujano Rodrigo Ramírez. La piel es el órgano más grande del cuerpo y entre sus funciones principales están la cobertura, que evita la pérdida de líquidos por un lado y evita las infecciones por otro. Una vez salvada la vida del gran quemado y transformado en un paciente quemado pero cubierto, hay que seguir tratando la desnutrición que se produce por la pérdida de proteínas, seguir tratando la pérdida de líquidos y mantener este paciente estable
Hay que mencionar también que las quemaduras de vía aérea son graves, se tratan simplemente con la espera, no hay cómo injertar la tráquea u otros órganos en los pulmones, por ejemplo, no existe eso. El tratamiento es muy a largo plazo, estamos hablando de años. Esto mientras aún se mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, las autoridades locales llaman a apurar el proceso. José Pablo Rojas con la información a una semana de este fatal accidente que se produjo ahí en la avenida General Velázquez, en la comuna de Renca, con la explosión de este camión que trasladaba gas licuado desde la planta en Quintero hasta la de Gasco en la comuna de Maipú. Gracias, José Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. A puertas del inicio del año escolar comenzó la entrega oficial de cerca de 2 millones de sets de programas de útiles y de unos 12 millones de textos escolares del Ministerio de Educación a lo largo del país. Matías Ojeda, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Educación dio inicio a la entrega oficial de programas de útiles y textos escolares para este año 2026. Los sets escolares incluyen cuadernos, sets de geometría, gomas, reglas, lápices grafito y entre otras cosas más. Son cerca de 28 millones de artículos que el Estado entrega a párvulos y estudiantes. Este año, 70 títulos serán utilizados en el sistema escolar, con 8 textos nuevos y 62 reimpresiones, alcanzando más de 15 millones de ejemplares para estudiantes y docentes, con un costo cercano a los 15.000 millones de pesos. La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, informó sobre cuándo todos los alumnos deberían contar con sus respectivos textos. Respecto a textos escolares, nosotros comenzamos ya la distribución hasta el día 10 de marzo se llega al gran porcentaje, alrededor del 98%, de gran ayuda al trabajo que se hace con las direcciones provinciales de educación, que van en el fondo gestionando la entrega de textos cuando es necesario a los establecimientos que tienen necesidad de ajuste. Tenemos un remanente de textos de ajuste para casos en que haya, por ejemplo, hayan emergencias que afecten los textos, que por ejemplo hay una inundación y el establecimiento tiene una inundación y tiene afectación de los textos, ahí se pueden reponer esos textos escolares. La entrega de útiles comenzó a mediados de febrero y hasta el momento más de 150 escuelas los han recibido. La directora nacional de Junaed, Camila Rubio, detalló información de la entrega y distribución. Partimos el 16 de febrero ya en la entrega, empezamos a enviar a las zonas más extremas, Arica, Tarapacá, Aysén, Magallanes, para poder llegar con tiempo y que obviamente queda más distante, pero también hemos entregado en otras zonas, entonces ya los sets lo estamos entregando. Nosotros tenemos estimado fecha máxima el 10 de abril y consideramos el 10 de abril en aquellos lugares que tengamos alguna dificultad para poder llegar, pero la cantidad, lo masivo de útiles escolares va a ser entregado en el mes de marzo. Como decía, también otra de las zonas que priorizamos poder entregar lo antes posible es la región de Ñuble, la región de Biobío, que además fueron afectadas por los incendios. Son más de 2 millones de niños que son beneficiados con este programa de útiles escolares. La entrega de cerca de 12 millones de textos escolares para alumnos se realiza en 2 etapas, denominadas como masiva y ajuste. La distribución masiva comenzó el 4 de febrero y se estima que finalice cerca del 11 de marzo. Y la etapa de ajuste se realiza una vez terminada la masiva para entregar los textos faltantes por cambios en la matrícula 2026. Es Matías Ojeda con la información cuando el lunes va a entrar un número importante de alumnos al sistema escolar, pero el inicio oficial del año escolar es el próximo miércoles 4 de marzo. Gracias, Matías. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos las páginas políticas del Diario de Cooperativa. De relaciones exteriores se habló en extenso hoy en La Moneda. El presidente Boric abordó la postura actual de Estados Unidos y sus intenciones de incidir en la región. Habló también de la continuidad de la política internacional y de aprender de lo que se ha hecho antes. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya quedan menos de 2 semanas para el cambio de mando y es momento ya de los balances finales de la actual administración. Aquello ya está en desarrollo y en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores esto se plasmó esta mañana en el Palacio de la Moneda con el lanzamiento de la memoria institucional de la Cancillería 2022-2026. En un discurso que se extendió por 47 minutos, el presidente Gabriel Boric abordó los principales hitos en la materia, desde el retorno a la democracia a través de los
distintos gobiernos que lo antecedieron, también lo realizado durante su administración, con menciones especiales a los cambios de mando en Argentina y Bolivia y las posturas asumidas frente a conflictos como la invasión rusa a Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás. Pero se refirió además al escenario actual de transición e incertidumbre en medio de la tensión con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino a China, de la relación con el país norteamericano y su influencia. Esto dijo el mandatario. Chile, y yo como presidente de la República, pero como jefe de Estado, y no me cabe ninguna duda que esto es compartido o espero sea compartido por la mayoría de los sectores políticos, valoramos tener una relación sólida y respetuosa con los Estados Unidos de América. Sin embargo, tenemos que asumir pragmáticamente que va a existir una mayor presión de alineamiento bajo prioridades específicas estadounidenses, mientras la influencia de otros actores globales en América Latina seguirá siendo una realidad estructural. La tarea de Chile no es sencillamente negar esa tensión, sino gestionarla en función del mejor interés de nuestra patria. Planteó también el presidente que estas dinámicas reducen el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar relaciones con actores extrarregionales, especialmente con países como China. Otra de sus reflexiones, la política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes y creo, y esto quedará a juicio de la historia, que hemos cumplido con ese mandato. Sobre este punto habló también el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Chile tiene una política de Estado, es decir, una política pública que por su naturaleza tiende a trascender los ciclos gubernamentales, porque se apoya en principios ampliamente compartidos y en instituciones democráticas que le dan continuidad y legitimidad. Entre esos fundamentos se encuentra la integridad territorial, la protección de nuestras y nuestros connacionales en el exterior, la promoción del libre comercio y las inversiones y la adhesión a normas y valores del orden multilateral. Esa continuidad no es automática ni retórica, se construye en prácticas concretas. Y en paralelo se siguen sumando instancias parlamentarias para que las autoridades informen sobre lo ocurrido en torno al proyecto Chile-China Express, la aprobación y posterior anulación del decreto, las reuniones con el embajador de Estados Unidos en Chile y más. Habrá una convocatoria a los ministros Muñoz y Van Claveren a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el próximo martes. Preside esa instancia el senador de la UDI, Iván Moreira. Para el país es muy importante conocer la verdad sobre toda esta polémica que se ha generado con el cable submarino chino. Por esta razón, hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones con la finalidad de aclarar una vez más todas estas contradicciones que han habido en un tema tan sensible que ha afectado las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Habló también durante esta jornada la ministra de las Express, Macarena Lobos, quien reconoció un error en comentarios emitidos durante la semana. En diálogo con Radio 13C dijo se ha querido generar una polémica respecto de las intervenciones. Yo misma asumí que cometí una imprecisión porque hablé del embajador cuando era un representante de la embajada. Temporalmente la reunión con el embajador se produjo con posterioridad a que ya no se hubiera continuado con el proceso de tramitación de la autorización de la concesión. Esa es la explicación que da a sus primeras declaraciones la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, ¿sí? Tal cual. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Cruzamos literalmente la calle, nos vamos de la Moneda a la Contraloría, donde llegó hoy el presidente electo, José Antonio Kast, junto a algunos de sus ministros y subsecretarios nombrados para participar de una capacitación antes de asumir el gobierno. Todo en medio de la tensión por el cable submarino. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Y por 4 horas se extendió la segunda jornada de capacitación de las nuevas autoridades en la Contraloría General de la República, hasta donde llegó el presidente electo José Antonio Kast, acompañado por 14 de sus ministros y algunos subsecretarios. Tras la reunión, Kast manifestó que las autoridades que dejan el gobierno tienen la oportunidad de entregar las cuentas en orden y que su administración tiene la oportunidad de recibir y auditar las cuentas públicas. En la misma línea, reitero que es importante que la administración del presidente Boric entregue toda la información para que puedan iniciar
el trabajo el próximo 11 de marzo. Declaraciones que coinciden con la postura de Kast en la polémica por el cable submarino con Hong Kong, donde ha dicho que es necesario tener todos los antecedentes y la tensión que el tema ha provocado con Estados Unidos. El presidente electo José Antonio Kast, tras participar de este encuentro, dijo que para aclarar todas estas dudas le pidió una nueva reunión al presidente Gabriel Boric. Le solicité al presidente de la República que podamos tener una reunión más donde podamos asistir como equipo. Espero, antes de poder asumir, tener esta reunión. Algo hemos conversado en algún momento con el presidente de poder tener un encuentro donde pueda asistir en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior, donde pueda asistir en temas internacionales el ministro de Relaciones Exteriores, donde pueda asistir en temas de conectividad, comunicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y donde pueda asistir el ministro de Hacienda, porque ha habido debate, y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas. Bueno, y esta mañana en una entrevista el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, comentó que en la reunión bilateral que sostuvieron el 13 de febrero el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, con su sucesor, Luis de Grange, el Ejecutivo no informó sobre eventuales gestiones vinculadas al proyecto del cable chino. Eso a propósito de la reunión de ayer en el Ministerio de Transportes a la que no asistió de Grange y donde supuestamente se le iba a entregar esa información. Sobre este tema, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, acusó falta de transparencia por parte del gobierno. Llama la atención la falta de transparencia y claridad con la cual se tramitó este proyecto. Hay falta de información contradictoria. Llama la atención de que el proyecto se haya tramitado en tan corto tiempo, considerando la magnitud de la inversión. Quedan dudas respecto de la relación que tiene el subsecretario de Transporte del Partido Comunista con el gobierno chino. Por lo tanto, uno hubiese esperado que el próximo gobierno tuviera toda la información para tomar una decisión que es una decisión de Estado finalmente. Pero bueno, esperamos que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados pueda aclarar esta y otras dudas. Bueno, como les comentaba, ya terminó la capacitación acá en la Contraloría General de la República, se retiró el presidente electo junto a sus ministros, pero no es la última capacitación, puesto que todavía queda una reunión para aquellas futuras autoridades que no pudieron participar de las dos anteriores. La información política con todo lo relacionado con el futuro gobierno la conocemos con Camila López siempre. Gracias, Cami. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Gendarmería removió al director regional metropolitano y a otras 3 jefaturas tras la fuga de 2 reos en Santiago. El gobierno anunció una intervención para revisar protocolos y eventuales responsabilidades internas. Fugados de la ex penitenciaría salieron vestidos de gendarmes. Uno cumple condena por femicidio y el otro por lanzamiento de una molotov. Presidente Boric aboga por una relación sólida y respetuosa con Estados Unidos, pero advierte que viene una mayor presión de alineamiento bajo prioridades estadounidenses. Apeló a la continuidad de la política exterior y a aprender de lo que se ha hecho antes. A una semana de la explosión del camión de gas en Renca, el balance se mantiene con 12 personas fallecidas. 9 heridos siguen hospitalizados, 5 estables dentro de su gravedad pero en riesgo vital y 4 están en cuidados intermedios. Segundo día del operativo de desalojo de la toma Dignidad en la Florida. Ya se completó el derribo total de las viviendas levantadas en el campamento. Despertó el monstruo anoche por Asca, Sumatra, y obliga a la organización a dar explicaciones por el cierre abrupto de su show. El quinto día tiene a Mon Laferte, que podría recibir gaviota de platino, el debut de Piare con P en el humor y un cierre de madrugada con Yandel sinfónico. En el mundo, Estados Unidos e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre programa nuclear. Estados Unidos da un pequeño respiro a Cuba y permite la entrada de combustible. Renuncia CEO del Foro Económico Mundial por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Y en el deporte, Tavilo y Garín salen hoy por separado a la cancha en busca de los cuartos de final del Chile Open. Esta noche, O'Higgins conocerá a su rival en la siguiente ronda de Copa Libertadores.
Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.